Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Remegol, donde estamos repasando las noticias más importantes del Real Madrid. Por supuesto, te animo a que dejes tu análisis y tu reflexión en la caja de comentarios. La primera noticia que quiero compartir contigo viene por parte de Defensa Central y dice: ni Vallejos ni Lucas. Ya le ha dicho Florentino que se va del Madrid, no voy a seguir. ¿De quién se trataría? Y si esto es importante o no para el Real Madrid. La verdad es que han sido muchas las suspicacias que hay con respecto a salidas de jugadores, entrada de jugadores y por sobre todo lo que va a pasar en el banquillo. Y aquí no vamos a hablar de Carlo Ancelotti, sino de su hijo, David Ancelotti, que confirmó que ha decidido dar un paso para ser primer entrenador y no continuará en el Real Madrid. ¿A dónde irá? No tengo idea. Lo que está claro es que el asistente en este momento de Carlo Ancelotti ya no va a seguir más en esa postura y ahora se va a transformar en un primer entrenador. Hay muchos que especulan con respecto a cuál es la posición de Davide como asistente. Si está ahí porque es hijo de Carleto, donde siempre hay una suspicacia con respecto a al parentismo, etcétera. Y otra cosa es la calidad que tenga para poder ser un primer entrenador. Ojo que hay muchos entrenadores o hay muchos asistentes técnicos. Creo que Zidane es una completa excepción, pero generalmente a los asistentes técnicos en su primera etapa como entrenadores les va mal, tiende a irles mal. Y después, cuando ya han superado un equipo, o los echan básicamente de un equipo y van a otro, les tiende a ir bien un poco mejor y después se asientan como primeros entrenadores y algunos terminan siendo muy buenos. Pero la noticia es esa. Y eso también creo que va en vinculación con lo que ya todos vemos a grandes luces, más allá de que aún el Real Madrid no lo ha oficializado, de que Carlo Ancelotti no va a ser el entrenador de cara a la siguiente temporada. Es más, de hecho algunos periodistas como Ramón Álvarez de Mon y otros han especulado de que, o más bien dicho, han informado o opinado, como quieras llamarlo, que Ancelotti no continuaría de cara al Mundial de Clubes y que todas las cartas estarían en Xabi Alonso y que él sería el entrenador que va a dirigir al Real Madrid en la cita mundialista. Pero al menos ya tenemos uno que se baja del barco. Por supuesto, se le desea lo mejor. Fue muy bueno su estadía acá. Siempre he dicho, creo que en la etapa de Ancelotti el Real Madrid ganó más de lo que merecía ganar y desde ese punto de vista evidentemente hay que darle la ponderabilidad que es necesaria al señor Davide. ¿Qué continuará con el Real Madrid? Pues la verdad es que todavía siguen los coletazos de cara a lo que ha sido esta pérdida o esta derrota en la final de la Copa del Rey. Por eso la noticia dice así: Courtois analizó con Llopis su fallo en la Copa, hay un culpable que nadie vio. Uno de los goles, que fue el segundo, el gol del empate de Ferran, la verdad es que viene de varias desafortunadas coordinaciones en defensa por parte del Real Madrid, lo que provocó el empate provisorio, el alargue y después Koundé, a partir de una pérdida de balón de Ibrahim Díaz en un mal pase no correctamente orientado de Modric. Y en esta oportunidad, Llopis y Courtois analizaron qué fue lo que falló en esa oportunidad puntualmente en el gol de Ferran. Y dice que hay una falta de entendimiento entre Rudiger y Courtois. Es evidente de que hay una falta de entendimiento entre Rudiger y Courtois. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? Dice la información que Courtois era consciente de que Rudiger estaba jugando al límite de su físico y por eso, al no sentirse seguro Courtois de que llegaría Rudiger a ese balón, Courtois decidió salir desafortunadamente y Ferran con el arco bien digo vacío pudo definir sin problemas. Creo que ahí hay un punto interesante a lo que quiere acudir la información, que es la temporada que ha hecho el Real Madrid con los pocos efectivos que tiene. Y creo que la gran responsabilidad de todo esto es el señor Florentino Pérez de la mano de Carlo Ancelotti. Y creo que hay un orden de los factores que sí altera el producto. Me refiero a que, si bien estamos de acuerdo en que Ancelotti redujo y se casó con los generales y no quiso seguir ampliando un, una plantilla que ya era complicada, también hay que decirlo que Florentino no hizo ningún movimiento interesante, por no decir que no hizo ningún movimiento de nada, para ir a buscar posicionamiento en lugares donde el Real Madrid estaba quedando huérfano. Es cierto que todo el mundo empieza ahora a hablar de Asensio, que a mí me parece un buen jugador, me parece un jugador para titular, no me parece una superestrella, pero sí un jugador para titular. Creo que bajó muchos puntos de cara a su ponderación con esa
No falta al final que fue corregida por el VAR, pero tomó un riesgo claramente fuera de lugar en función del minuto que se trataba y lo que se estaba jugando. Pero, por ejemplo, no se trajo otro lateral, no se trajo otro central, sabiendo que ha militado, vamos a ver cómo llega, David Álava no está ni se le espera, Carvajal se quedó fuera toda la temporada, etcétera, etcétera. Y esa es responsabilidad claramente de Florentino Pérez. Después tienes, como decíamos, a un Ancelotti que en vez de agrandar y ocupar más efectivo de su plantilla, decidió achicarlo y como consecuencia tuviste el caso de Rudiger que estaba jugando al límite físicamente, como lo señaló también Courtois, y esto a la postre provocó entre comillas, que Courtois desconfiara de Rudiger, salió él y desafortunadamente la pelota le quedó a Ferland y definió con el arco vacío. A partir de ahí, ¿qué es lo que queda? Pues la lección es, hay que salir a buscar un central. No hay mucho más análisis. Rudiger podría ser una carta fundamental. Evidentemente es el mejor central que tienes a día de hoy en tu plantilla. Pero no tener otro central creo que sería sumamente riesgoso. Más allá de que la opinión que yo tengo es que Florentino Pérez no va a salir a buscar otro central al mercado, sino que va a confiar que Álava es su fichaje y que Militao cuando vuelva va a ser otro fichaje. ¿Qué es lo que sucederá? Habrá que esperar. Y por último, una información que me pareció no tan relevante, pero creo que vale la pena hablarla por lo menos 2 minutos, es lo de Ancelotti y la suplencia de Lunin. Toda la Copa del Rey la venía jugando Lunin, en especial partidos hasta importantes, como fue las semifinales de la Copa del Rey. Pero en la final decidió colocar a Courtois, y es la pregunta que siempre hacemos, o que siempre creo que los técnicos se les pide contestar cuando el arquero suplente va a disputar la final de la Copa del Rey, si vas a colocar al titular o vas a colocar al suplente. Desde mi punto de vista, creo que estuvo bien en colocar al arquero titular, en función de que se trata al mejor equipo de España en este momento y un top 2 o top 3 de Europa, por no decir que es el mejor de Europa también. Y desde ese punto de vista me da la sensación de que la decisión que tomó Ancelotti fue la correcta. Si está Lunin, tampoco es que Lunin sea un colador, pero no creo, bajo ninguna circunstancia, que en una final haya mucha gente dispuesta a decir o a entender que Lunin fuera titular y no Courtois. Tu opinión sobre esto, tu opinión sobre lo de Davide, qué te pareció la sensación de Courtois en el gol, etcétera, etcétera, eso y mucho más, por favor, en la caja de comentarios. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video.